Vamos a cerrar este bloque con la última charla, que sería la de la capilaroscopia en las enfermedades reumatológicas pediátricas. Esta charla está a cargo de la doctora Sally Pino, quien se desempeña como reumatóloga pediatra en Bogotá, Colombia, y es miembro de la American College of Rheumatology y de Care for Kids acá en Colombia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Joana, por la invitación. Pues vamos a hablar de capilaroscopia, un tema que ha estado muy en boga en este congreso y queremos verlo pues desde el punto de vista para niños. No tengo ningún conflicto de interés que declarar para esta presentación. Y la capilaroscopia es un método imagenológico no invasivo, es sensible, no es doloroso para la evaluación de la microcirculación cutánea. Y es que muchas enfermedades tienen alteraciones en la microcirculación cutánea. Entonces, la idea de la capilaroscopia es que podamos tratar de predecir qué niños o qué pacientes están en riesgo de desarrollar alguna enfermedad de tejido conectivo para de alguna manera tratar de avanzar y evitar tantos riesgos o tantas complicaciones como las que vimos con el paciente de Ricardo. La microcirculación cutánea es muy importante para la vida porque es la encargada de mantener la resistencia vascular periférica, implica también el mantenimiento de la termorregulación, la nutrición y la oxigenación a nivel celular. Entonces, cuando nosotros evaluamos los capilares, o sea, en la capilaroscopia tenemos acceso a ver esos capilares, digamos, de manera directa. La microcirculación cutánea, ya, este es el puntico. Entonces, en la microcirculación cutánea, pues básicamente lo que estamos viendo es esta parte, los vasos que son menores de 200 micras y está compuesta por dos redes, un plejo profundo que se comunica a través de vasos ascendentes y descendentes con este plejo superficial que es el que podemos evaluar desde la capilaroscopia. De este plejo superficial, entonces va a salir todo este complejo de capilares que está formado por una arteriola, los capilares y la vénula. Cada uno de estos capilares entonces va a nutrir o va a alojarse en una de estas papilas dérmicas. A nivel de la piel, pues básicamente esos capilares están perpendiculares a la superficie cutánea, pero en la uña, como lo veíamos ayer en el taller de capilaroscopia, esos capilares se ubican paralelos a la superficie cutánea, entonces es muy fácil verlos. A veces, cuando hay… ¿Con cuál es que se pasa con este? Ya. Cuando hay cambios muy grandes, pues uno los puede ver a simple vista, que eso es lo que vemos muchas veces en los pacientes con dermatomiositis. Pero cuando ponemos un instrumento que nos magnifique esos capilares, los podemos observar en toda su extensión, en toda su longitud, y podemos medir no solamente la longitud, sino las dimensiones y ver las alteraciones que hay en la forma, y eso nos puede predecir de alguna manera el desarrollo de enfermedades de tejido conectivo. En adultos es tan sensible que ha aumentado las pesquisas o las pruebas o la sensibilidad para el diagnóstico de esclerosis sistémica hasta 90%. Y eso lo queremos traslapar a ver en qué nos sirve en pediatría. La técnica, pues básicamente la hemos visto durante este congreso en el taller de ayer, es igual que la de adultos. Uno debe hacerla en niños mayores de 5 años por dos razones. Uno, por el paciente. Entonces es muy difícil hacer una capilaroscopia y que el niño se quede quieto 30 minutos para poder observarlo. Lo segundo, porque ya lo vamos a ver más adelante, son los cambios que hay en la microcirculación. Entonces, uno de los mensajes importantes para mí de esta charla es que los reumatólogos pediatras necesitamos aprender a hacer capilaroscopia, porque la interpretación es absolutamente diferente. Y creo que a todos nos pasa muchas veces que nos remiten pacientes con unos diagnósticos basados en capilaroscopia, con unos papás absolutamente estresados, para que nosotros le digamos, bueno, mira, estos son unos cambios normales por la edad. Entonces, esa es básicamente la misma técnica. El niño debe estar en un cuarto a temperatura ambiente, con las manos limpias, sin manicure, ojalá pues que no haya tenido traumatismos recientes, entonces tratamos de que no se hagan las uñas por lo menos 2 semanas antes, y se evalúa igual que en adultos los 4
del dedo 2 al 5, el pulgar nunca se evalúa porque o no tiene muchos cambios o es, digamos, el dedo que más se traumatiza y entonces vamos a tener alteraciones que no son significativas. ¿Y qué se evalúa? Pues esto ya lo hemos visto, entonces uno le van a describir o debería evaluar el número de capilares en 1 milímetro, que en adultos está descrito de 7 a 17 más o menos. Bueno, uno que ve en la capilaroscopia, entonces los capilares son transparentes y lo que uno ve es el flujo de sangre que va como pintando las asitas de los capilares. Entonces, pues básicamente en un momento determinado uno alcanza a ver el 75% del flujo que está pasando a través de esa microcirculación, pues desde que el cuarto esté a temperatura ambiente, que no esté muy caliente y que no esté muy frío, y que la mano esté a nivel del corazón. Entonces aquí vemos la diferencia, digamos, en el número de capilares y cuando ese número de capilares es menor al esperado. La otra cosa que vamos a ver en la capilaroscopia y que nos van a determinar es las dimensiones de las asas capilares. Las asas capilares deben verse así, como una U invertida, como una pinza de pelo. Nos miden la longitud, nos miden el ancho, que normalmente deben medirlo acá en el ápice, y normalmente la rama ascendente, que es la arterial, perdón, es mucho más delgada que la descendente, que es la venosa. Entonces está escrito que los capilares deben medir menos de 20 micras, que están dilatados entre 20 y 50, y ya mirábamos ayer que ese número de 20 va a cambiar seguramente hacia 25, y que ya por consenso, digamos que capilares mayores de 50 micras son megacapilares o pues capilares muy grandes. Lo siguiente que vamos a ver es que no hayan áreas avasculares. Eso significa que en este patrón pues hay un espacio donde faltan 2 o 3 capilares. Eso se produce cuando ya ha pasado mucho tiempo de injuria y hay hipoxia del tejido y los capilares pues ya no se ven. Nunca las áreas avasculares serán en pacientes sanos, y esto creo que es de las cosas más importantes para cuando nosotros leamos los reportes, porque finalmente no estamos haciendo capilaroscopias nosotros, pero recibimos los reportes, entonces tenemos que saber qué es lo que necesitamos saber de ese reporte que nos es útil. Lo otro que miramos o que nos deben decir es si hay desarreglo de la arquitectura, o sea, los capilares deben verse así, ordenaditos, y no así como unos más grandes, unos más chiquitos, unos torcidos, y eso también tiene que ver con la polaridad, y cuando nos hablan de polaridad es eso, que todos estén orientados como en el mismo eje. La otra cosa que nos muestran es la forma de los capilares, y ayer veíamos también que lo que esperamos es que puede que sean un poquito tortuosos, pero la punta siempre debe ser así, conveja, redondita. Cuando esas puntas se dañan o cuando se ven arborizaciones o cuando se ven pilares bizarros, eso es uno de los parámetros de anormalidad. Y lo último que nos van a reportar es si hay hemorragias. Bueno, y entonces hay unas hemorragias que son más antiguas, que se ven así como un rosario, como muchas pepitas seguidas, y hay unas hemorragias que son más recientes, que son estas así como en fumarola. Y a veces no, siempre nos tienen que reportar si hay plejo venoso superficial que sea visible. Entonces, es para nosotros muy importante reconocer esas anormalidades. Esta gráfica la vimos ayer y la han pasado varias veces, es cómo determina uno qué patrón es anormal y qué patrón es normal. Entonces, lo que busca la capilaroscopia es tratar de buscar este patrón que se llama patrón esclerodermatoso. Ahora, eso no quiere decir que el niño tenga escleroderma, que es lo que vienen los papás a decirle a uno cuando le traen el reporte, que mi hijo tiene un escleroderma. Es el patrón. Y ese patrón se caracteriza por 3 fases que han sido descritas por el doctor Cutolo. Entonces está la fase temprana, donde lo que empezamos a ver son capilares gigantes. En la fase activa ya hay disminución del número de capilares y capilares gigantes, pueden aparecer algunas o que otras hemorragias, y en la fase tardía lo que vemos básicamente es una neoangiogénesis, entonces van a ver capilares bizarros, o sea, arborizaciones, capilares raros, pero fíjense que en esta fase tardía ya no tenemos capilares dilatados. Y esas son como las 3 cosas grandes que uno debe saber del patrón de escleroderma. Pero muchas personas se presentan con algunas otras alteraciones que se ven
en varios deditos y no necesariamente son un patrón esclerodermatoso. Entonces a veces hay disminución del número de capilares, pero no hay capilares gigantes, pero sí pueden estar dilatados menos de 50 micras, pueden haber algunos capilares bizarros o pueden haber hemorragias. Esto era lo que les decía, siempre pueden haber capilares que se vean tortuosos, pero la puntica de arriba se debe ver así convexa. Y el capilar, y pues el patrón normal, que es el número de capilares conservado con dimensiones normales. Entonces, ¿cuál es nuestro problema en niños? Pues básicamente que hay muchos cambios y si esos cambios no son tenidos en cuenta por quien lee la capilaroscopia, pues entonces vamos a tener un diagnóstico o una aproximación que no es. Entonces la microcirculación pues va evolucionando en los niños como en el crecimiento y esta es una capilaroscopia de, de un niño recién nacido donde lo único que se ve es un plejo venoso muy desorganizado y una red primitiva. Ahí no hay asas capilares. Las asas capilares empiezan a verse más o menos hacia la 4ª semana de vida y ese plejo pues va, digamos, esas asas al principio, el asa ascendente y el asa descendente ambas son del mismo tamaño y poco a poco van cogiendo como esas medidas y esas características de los adultos. Si se dan cuenta, en esta capilaroscopia de un niño de 5 años, el plejo venoso superficial es muy, muy notorio y hay poquitos capilares. Y van viendo la evolución hasta que a los 16 años tenemos como el patrón de los adultos que todos conocen y es el que nos describe. Entonces, ¿qué es lo importante para nosotros? Pues conocer esas anormalidades para poder saber si ese niño está en riesgo de desarrollar o no una enfermedad de tejido conectivo. Entonces, estas son las características básicamente de las capilaroscopias de niños con diferencia de los adultos. Siempre hay un poco menos de capilares, pero 6 es el número clave, menos de 6 no pueden haber. Básicamente 30% de los niños aproximadamente presentan tortuosidad de los capilares. Las áreas avasculares en general no son de pacientes sanos, tal vez es como nuestro punto más crítico. Pueden haber capilares bizarros y el plejo vascular superficial, que a mí en todos los reportes me lo marcan mucho. Yo les digo, bueno, ese plejo, a menos de que sea una niña de 17 años, pues en general en todos los chiquitos se va a ver. Entonces, claramente lo que necesitamos como pediatras es saber cuáles son los patrones normales y a qué enfermedades se asocian. Y este estudio es muy bonito, en lo cual la doctora Joana Hernández participó. Son 13 centros, es el primer estudio multicéntrico y lo que hicieron ellos fue, vamos a determinar qué patrones tienen los niños con enfermedad reumatológica y qué patrones tienen los niños normales y los vamos a comparar. Entonces, básicamente lo que vieron y la descripción es que la densidad capilar está disminuida en niños con enfermedades como la enfermedad mixta de tejido conectivo, el lupus, la dermatomiositis y obviamente la escleroderma sistémica. Lo que pasa es que nosotros no tenemos casi niños con escleroderma sistémica, pero básicamente el patrón en artritis idiopática juvenil, los niños con fenómeno de Raynaud primario, es un patrón prácticamente normal, ahí no hay ninguna alteración. Es importante las dilataciones, se ven mucho en los niños con dermatomiositis, por supuesto con esclerosis sistémica y con enfermedad mixta del tejido conectivo. Formas anormales, muchos en dermatomiositis en enfermedad mixta del tejido conectivo y la presencia de hemorragias también en esas mismas enfermedades. Entonces, una de las cosas que es importante es que vemos que hay patrones anormales, pero en niños no siempre son esclerosis sistémica, sino otras enfermedades de tejido conectivo, que son mucho más frecuentes. ¿Y cuál es la utilidad de la capilaroscopia? Pues el objetivo realmente y la indicación principal es tratar de determinar si un niño o un paciente que se presenta con Raynaud va a progresar o no a esclerosis sistémica. En adultos está perfectamente identificado que un paciente que presenta un Raynaud secundario y que en la capilaroscopia tiene un patrón esclerodermatoso, básicamente a 10 años el 80% van a desarrollar una esclerosis sistémica. ¿Y por qué es importante? Porque podemos poner tratamiento temprano, porque podemos monitorizar antes y porque de alguna manera podríamos prevenir tanta fibrosis. Y claramente, pues los megacapilares y las áreas avasculares son como la clave de la capilaroscopia. Ayer veíamos, esto es de adultos, entonces,
que haciendo capilaroscopia para personas que no son expertas, pues básicamente esos son los criterios. Si yo tengo capilares gigantes, si yo tengo disminución del número de capilares, pues voy a tener, o áreas avasculares, voy a tener un patrón esclerodermatoso y ese es el que me tiene que poner en alerta del riesgo. Este es un algoritmo donde dice lo mismo, básicamente 50% de los pacientes van a progresar a esclerosis sistémica si tienen esos cambios en capilaroscopia o si tienen ANAS positivos. Pero ¿cuál es la versión para niños? Entonces, ¿qué hacemos con los niños que nos dicen que tienen Raynaud? Porque esa es nuestra consulta. Entonces, este es un estudio del doctor Pavlov que cogió 250 niños con fenómeno de Raynaud. Esos niños estaban entre los 10 y los 20 años y los siguió durante 6 años para ver cuáles de esos niños desarrollaban una enfermedad de tejido conectivo. De esos niños, pues básicamente 191 a los 6 años tenían un fenómeno de Raynaud primario, que es mucho más frecuente pues, en los niños, pero de esos 69 habían desarrollado alguna enfermedad de tejido conectivo. Y quiero que se fijen acá cuántos de esos eran algunos de los espectros de escleroderma, solamente 13. Bueno, ¿a cuánto tiempo se había desarrollado la enfermedad? A los 2 años, de que veían el cambio en la capilaroscopia. Entonces ese es otro punto para nosotros. Cambios importantes en capilaroscopia, en 2 años deberían estar desarrollando una enfermedad. Cuando ya siguieron más y en otros estudios se dan cuenta que a veces hay niños que tienen ANAS positivos o que tienen cambios en capilaroscopia y pasan los años y no hacen nada, pues esos niños efectivamente no van a desarrollar nada. La mayoría de los niños, y tal vez esto es muy importante para nosotros, es que a pesar de que en los 6 años desarrollaron una enfermedad de tejido conectivo, ya sea indiferenciada, lupus, artritis o un escleroderma, fíjense que la mayoría permanecían con capilaroscopias normales. Entonces tampoco es que vayamos a tener como el santo grial y la piedra que nos va a decir este niño definitivamente lo va a hacer. Muchos de los niños desarrollaron 29 de esos niños desarrollaron un patrón no específico, o sea, alteraciones de capilaroscopia, pero no en el patrón esclerodermatoso. Y los que desarrollaron el patrón esclerodermatoso, o sea, ese que tenía áreas avasculares y capilares gigantes, pues 8 de esos niños sí hicieron escleroderma, 1 hizo lupus y 1 una enfermedad indiferenciada de tejido conectivo. ¿Y cuánto tiempo después lo hicieron de los cambios? 6 meses. Entonces, segundo mensaje, si a mí me reportan un patrón esclerodermatoso, a ese sí le tengo miedo, porque ese en 6 meses me va a hacer algo y seguramente ese sí me hace la esclerosis sistémica o la enfermedad indiferenciada. Los patrones inespecíficos, entonces generalmente, pues van a ser otro tipo de enfermedades de tejido conectivo y ahí sí nosotros tenemos más pacientes, pero también tenemos otras herramientas diagnósticas como las serologías. Entonces, siguiendo buscando en el Raynaud y mirando a ver si de verdad la capilaroscopia nos sirve, el doctor Fahrenhorst cogió ahora al revés, 83 pacientes que estuvieron en la consulta con fenómeno de Raynaud y que les habían hecho una capilaroscopia. Y miró qué les había pasado retrospectivamente, o sea, esos niños tenían diagnóstico de Raynaud y una capilaroscopia hecha. Y los miró los siguientes 6 años y con eso se devolvió. Entonces miró cuáles ya tenían una enfermedad y cuáles se quedaron como fenómeno de Raynaud primario. Básicamente 78% se quedaron como fenómeno de Raynaud primario, pero 18 de esos niños, o sea 21, sí hicieron una enfermedad y por eso los clasificó como un fenómeno de Raynaud secundario. Pero acuérdense que esto es para atrás, o sea, él era los Raynaud con una capilaroscopia y 6 años después se devolvió para tratar de mirar cuáles habían hecho enfermedad y se dio cuenta que, primero, si se dan cuenta, casi el 75% de esos niños, de esos 18, lo que habían hecho era otras enfermedades de tejido conectivo. O sea, habían hecho enfermedad mixta, enfermedad indiferenciada de tejido conectivo, habían hecho lupus o dermatomiositis. Escleroderma, habían 2, una forma incompleta
y una forma sistémica pues completa. ¿Y cuál era la diferencia entre esos dos grupos? Pues básicamente la pérdida de capilares en la capilaroscopia fue significativa para esos 18 pacientes, el resto de las cosas no fueron significativas, y la positividad de ANAs y de anticuerpos antinucleares. Entonces uno dice ahí, bueno, y entonces si los ANAs y los anticuerpos antinucleares estaban positivos, entonces yo para qué necesitaba una capilaroscopia, o sea, si ya el diagnóstico me lo va a dar la serología. Y eso fue lo que él vio. Entonces dijo, ok, miremos de esos 18 niños cómo se habían comportado. Primero, de 16 de los 18 niños habían tenido Raynaud. De los 18 niños, el valor predictivo negativo y la especificidad era del 85 y el 90% para ANA. Bueno, entonces los que eran ANA negativo no habían hecho nada. La pérdida de los capilares era una especificidad y un valor predictivo negativo también igual alto, y cuando combinaban los dos eso no mejoraba, pues básicamente porque ambos están muy altos. La sensibilidad no era tan buena, el tiempo al diagnóstico también era de 2 años. La mayoría de los niños, ya había dicho, fue otras enfermedades de tejido conectivo, pero aún así él dice, bueno, la capilaroscopia no es que nos agregue mucho valor, pero sigue siendo un buen método de screening. Entonces, ¿qué hace uno con eso? Bueno, entonces les hago capilaroscopia o no les hago, tras de que tengo la dificultad de que la lectura no es tan fácil. Entonces, los doctores Torrente y Segarra, junto con el doctor Jordi Anton, cogieron 115 niños, más o menos de 13 años, la mayoría niñas, y estos niños tenían Raynaud, y lo que hicieron fue seguirlos en el tiempo, hacerles a todos capilaroscopia y mirar a ver qué les pasaba. 61 tenían fenómeno de Raynaud y los otros tenían una enfermedad de tejido conectivo, pero fíjense que no había ninguno con escleroderma. ¿Qué fue importante? Que él comparó los patrones de ANA, o los títulos de ANA más bien, con la capilaroscopia, y se dio cuenta que los pacientes que tenían ANA negativo, la mayoría tenían una capilaroscopia normal. Entonces, pues básicamente ya eso es un punto a favor de nosotros. ANA negativo, seguramente la capilaroscopia es normal, y si la capilaroscopia es normal, yo lo único que voy a hacer es seguirlo clínicamente, porque ya vimos en el primer estudio de 250 niños que aún con capilaroscopia normal habían algunos que desarrollaban alguna enfermedad. Entonces, ahí, ¿qué sí nos serviría? Pues la serología, que es otra cosa muy importante, que los que tenían patrón esclerodermatoso, ninguno tenía ANA negativo. O sea, que ANA negativo, pues digamos que ya nos dice seguramente ese niño no va a desarrollar nada. Y eso es independiente de que presenten o no presenten Raynaud. Y me encontré este algoritmo que me parecía muy chévere, está hecho del año 2016, y básicamente lo que nos muestra, es del grupo de escleroderma del PRES, y entonces ellos dicen, bueno, entonces ¿qué vamos a hacer con esos niños que tienen Raynaud? Entonces, si el niño solamente tiene Raynaud y no tiene ninguna otra manifestación clínica, yo lo que quiero predecir es el riesgo de que haga algo y qué voy a hacer, cada cuánto lo voy a seguir. Entonces, si ese niño tiene un ANA positivo, pues lo siguiente que yo voy a hacer, tiene Raynaud, ¿no? Tiene ANA positivo, lo siguiente que voy a hacer son anticuerpos específicos, y si esos anticuerpos específicos salen positivos, hago una capilaroscopia. Si esa capilaroscopia tiene patrones anormales inespecíficos, ese niño yo lo debo seguir cada 3 meses. Si ese es el niño de mayor riesgo, esto es un consenso de expertos con un nivel de evidencia 3 o 4, y entonces pues eso es lo que nos va diciendo. ¿Cada cuánto lo tenemos que seguir? ¿Cuál es el niño de mayor riesgo? El que tenga ANA, el que tenga serología y el que tenga capilaroscopia normal. Ese niño es el que vamos a seguir cada 3 meses. Ay, perdón, yo me devuelvo en una cosa que quería mostrarles acá, y es los factores de riesgo, pues son los mismos, ¿no? Entonces, en los niños con enfermedad de Raynaud secundario, ANA positivo, serología y capilaroscopia. En escleroderma, pues las alteraciones se ven hasta en el 80% o más del 80% de los niños que tengan esclerosis sistémica, igual que en los adultos. Ya sabemos que es uno de los puntos de ACR, de los criterios ACR EULAR, para aumentar la sensibilidad en el diagnóstico de esclerosis sistémica. Ayuda a evaluar
ayuda a evaluar la actividad y es muy importante que básicamente no hay cambios en los pacientes que tienen escleroderma localizado. En dermatomiositis, los cambios en capilaroscopia se presentan en 70% de los pacientes, igual que en los adultos, en los niños, digamos que ahí no hay diferencia, pero estos cambios son importantes porque están mezclados. Acuérdense que en el patrón de escleroderma eran unos que tenían dilatación, los otros tienen disminución de capilares y dilatación, y luego vienen las zonas avasculares y las ramificaciones. En dermatomiositis está todo mezclado. Yo tengo zonas avasculares, dilataciones y ramificaciones. Muchas de las alteraciones son vistas a simple vista. Nos sirve para monitorizar la actividad. Entonces, básicamente, los niños que tienen aumento del número de capilares, o sea, niños que tenían disminución de los capilares por dermatomiositis, y empieza a aumentar la cantidad de capilares con el tratamiento, van a tener un mejor pronóstico. La regeneración de esos capilares o casi la normalización de la capilaroscopia en los primeros 3 años del tratamiento predicen una menor duración y que la presentación de ese niño va a ser solamente un pico, o sea, se van a ser monofásicos. Una normalidad presente en capilaroscopia después de 6 meses de tratamiento nos dice que va a tener mayor duración y va a ser más severo. El patrón de escleroderma en dermatomiositis nos habla de alto grado o alto riesgo de compromiso pulmonar intersticial, y pues básicamente la regeneración se asocia a una mejoría cutánea y no parece estar relacionado solamente con la mejoría muscular. En lupus, que me parece súper interesante, el patrón de capilaroscopia es un patrón inespecífico en 40 a 90% de los pacientes. Hay asociación con la actividad y la severidad, y hay 2 estudios recientes publicados en el año 2021 y en el año 2022. En una de esas compararon 41 pacientes con lupus con pacientes sanos y se dieron cuenta que los pacientes con lupus presentaban hemorragias grandes y extravasaciones capilares en la capilaroscopia, y esto se correlacionaba directamente con el puntaje SLEDAI, con la posibilidad de hacer nefritis y los pacientes que no tenían tratamiento. En otra cohorte, 53 pacientes con un promedio de edad de 14 años que ingresaron con un SLEDAI de 11, pues básicamente los siguieron en el tiempo y se dieron cuenta que 18% de sus pacientes presentaban en capilaroscopia un patrón de escleroderma. Estos tenían más anti-RNP, pero no necesariamente más Raynaud. Y estos niños que tienen patrón de escleroderma y que tienen lupus, pues que no son una sobreposición, tienen mayor riesgo de daño irreversible asociado durante los primeros 5 años y no se correlaciona con el SLEDAI, que eso me parece muy interesante. A pesar de que el SLEDAI de todos durante los 5 años fue disminuyendo con el tratamiento, estos niños presentaron complicaciones neurológicas, renales, mucho más importantes de daño. En enfermedad de tejido conectivo, mixta de tejido conectivo, pues también puede ser un marcador de actividad y de pronóstico. En otras enfermedades, en las artritis idiopáticas juveniles, no hay alteración en la capilaroscopia, no hay diferencia entre los diferentes subtipos, así que ahí no tiene mucha utilidad. En púrpura de Henoch-Schönlein se ve disminución de la densidad capilar y es un parámetro sensible. Hay aumento del diámetro de los capilares y desarreglo. Y lo más interesante es que en la púrpura de Henoch-Schönlein no regresan esos cambios, aún así la púrpura entra en remisión. No tiene, digamos, correlación con que haya compromiso ni renal ni gastrointestinal en la púrpura, pero sí nos sirve como diagnóstico diferencial. O sea, hacer una capilaroscopia en púrpura de Henoch-Schönlein nos podría ayudar en diagnóstico diferencial. Y en Kawasaki, pues básicamente también hay dilatación y nos ayuda en el diagnóstico porque tiene una muy buena sensibilidad y una buena especificidad cuando se ven alteraciones en la capilaroscopia como dilataciones. Elementos para realizarla, pues ya conocemos que uno puede hacer capilaroscopia desde con un oftalmoscopio hasta con un videocapilaroscopio. Y pues básicamente quería traer esto porque creo que es importante para nosotros que no tenemos videocapilaroscopios todos en el consultorio y que no tenemos quien las lea, y es la concordancia que hay entre los hallazgos del dermatoscopio y la videocapilaroscopia. Estos son 170 individuos a los cuales le tomaron en la misma sesión con dermatoscopio y con videocapilaroscopio imágenes. La concordancia es muy buena, pues básicamente
pues lo que puedes revisar, porque las imágenes fueron revisadas por expertos, pues es muy, muy, muy importante y concuerdan muy bien. Tal vez lo más importante del dermatoscopio es que tiene una muy buena especificidad. Claro, la videocapilaroscopia tiene una mayor sensibilidad, pero para uno en el consultorio, un dermatoscopio que tiene un valor predictivo negativo muy importante y una buena especificidad me ayuda a descartar que no tenga un patrón, digamos, alterado que me pueda predecir una enfermedad de tejido conectivo. Entonces, mensajes para llevar a casa, pues es un método simple, seguro y no invasivo. Hay que saber que los niños tienen diferencias importantes con los adultos y eso para nosotros, ¿qué nos sirve? Cuando leamos los reportes. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Siempre zonas avasculares, densidades capilares menores de 6 megacapilares. Realmente la videocapilaroscopia, yo creo que en los próximos años vamos a seguir hablando más y teniendo más estudios sobre esto, puede ser un biomarcador para evaluar la diferencia entre el reino primario y el reino secundario, pero más porque es muy, muy específica. Puede detectar otras enfermedades de tejido conectivo y ahí para nosotros como reumatólogos pediatras es importante, enfermedad mixta de tejido conectivo, lupus. En la evaluación y la monitorización de la dermatomiositis es muy importante. La capilaroscopia regresa cuando el paciente realmente está respondiendo bien. Y el patrón esclerodermatoso, pues ya lo hablamos, se asocia a otras enfermedades, pero el lupus nos predice que haya más riesgo de daño asociado. Entonces, fíjense que hay muchas enfermedades en las que nosotros no estamos haciendo capilaroscopia, realmente la estamos haciendo solo en Raynaud y probablemente valdría la pena empezarla a hacer en otros pacientes para mirar cuál es ese comportamiento y si podemos predecir daños tempranamente. Muchas gracias.